Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Es un placer tenerlos aquí una vez más, y si es la primera vez que nos visitan, les doy una bienvenida enorme y cálida. Gracias por darle play a este vídeo. Hoy vamos a abordar un tema que estoy seguro resuena con muchísimas personas. Un tema que a menudo se presenta en forma de conflicto interno, en ese delicado equilibrio entre nuestros deseos, nuestras responsabilidades y sobre todo, nuestros sentimientos hacia quienes nos importan. El título de hoy, que ya habrán visto y que nos da una pista clara de hacia dónde vamos, es Kerem, no quiero decepcionar a Ande, pero no puedo controlarme. Este título encapsula una situación emocionalmente compleja y cargada de significado. Habla de una lucha interna, de una batalla entre la intención de hacer lo correcto, de no herir a alguien importante, y la fuerza imparable de impulsos o comportamientos que escapan a nuestro control. ¿Les suena familiar? Creo que a muchos sí. Todos hemos experimentado, en mayor o menor medida, esa sensación de estar atrapados entre lo que queremos hacer y lo que sentimos que debemos hacer, o quizás, entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo, para nuestra propia sorpresa o frustración. Antes de sumergirnos de lleno en este tema fascinante y a veces doloroso, quiero invitar a todos aquellos que todavía no forman parte de nuestra comunidad a que hagan clic en ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros, ya que nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos a desempacar este título Kerem, no quiero decepcionar a Ande, pero no puedo controlarme. Detrás de estas palabras hay una historia, una dinámica interpersonal, y sobre todo, una profunda introspección sobre la naturaleza humana. Podemos interpretar esto de muchísimas maneras. Por un lado podría tratarse de Kerem, quien está enamorado de Ande, o tiene una relación muy cercana con ella, y se encuentra en una situación en la que sus acciones o pensamientos lo están llevando por un camino que sabe que la decepcionará. Quizás es una tentación, un impulso, un error que teme cometer o que ya ha cometido. La frase no quiero decepcionar a Ande revela un profundo afecto y una consideración por los sentimientos de ella. Hay un deseo genuino de protegerla, de mantener su confianza, de ser la persona que ella espera que sea. Pero luego viene la segunda parte, la que introduce el conflicto, pero no puedo controlarme. Esta frase es la clave del enigma. No es simplemente una cuestión de egoísmo o de falta de voluntad. Sugiere que hay algo más profundo en juego. Podríamos estar hablando de 1. Impulsos incontrolables quizás Kerem tiene una tendencia a actuar de manera impulsiva, a decir cosas sin pensar, a ceder a tentaciones que van en contra de sus principios o de lo que ha prometido. Esto puede ser resultado de un temperamento fuerte, de la presión externa, o incluso de hábitos arraigados. 2. Miedos o inseguridades A veces, no poder controlarnos está ligado a miedos profundos. Tal vez Kerem tiene miedo de la intimidad real, y su comportamiento incontrolable es una forma de sabotaje para no acercarse demasiado y salir herido. O quizás teme la confrontación, y su impulsividad es una forma de reaccionar antes de pensar en las consecuencias. 3. Presiones externas Puede que Kerem se enfrente a situaciones que ejercen una presión enorme sobre él, y en esos momentos, su fachada de control se desmorona. Podrían ser presiones laborales, familiares, sociales, o incluso crisis personales. 4. Desafíos emocionales En el ámbito de las relaciones, las emociones pueden ser arrolladoras. La pasión, los celos, la inseguridad, la frustración, todas estas emociones, si no se gestionan adecuadamente, pueden llevarnos a comportamientos de los que luego nos arrepentimos. 5. Un error de juicio recurrente Podría ser que Kerem tenga un patrón de comportamiento que a pesar de sus buenas intenciones, siempre lo lleva a cometer el mismo tipo de error. Un error que él reconoce y que le duele saber que afectará a Ande. La belleza de esta frase reside en su honestidad brutal. Kerem no está intentando justificarse, al menos no explícitamente. Está expresando una verdad dolorosa, sus acciones están yendo en contra de sus deseos más profundos. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre la libre voluntad y el determinismo en nuestras vidas, especialmente en nuestras relaciones. ¿Hasta qué punto somos verdaderamente libres para elegir nuestro comportamiento, y hasta qué punto estamos condicionados por nuestra personalidad, nuestras experiencias pasadas, o las circunstancias actuales?
Cuando hablamos de no poder controlarse, es crucial no caer en la simplificación. No se trata de excusar comportamientos dañinos o irresponsables. Se trata de entender las capas de complejidad que existen detrás de esas acciones. Puede ser que Kerem esté luchando contra una adicción, contra un trastorno de personalidad, o simplemente contra una debilidad humana que se magnifica en ciertas situaciones. Imaginemos el escenario. Quizás Kerem y Ande están construyendo algo hermoso juntos. Un futuro, una relación sólida basada en la confianza y el amor mutuo. Pero algo interrumpe esa armonía. Puede ser algo tan simple como una discusión que escala, donde Kerem dice algo hiriente que no quería decir. O algo más complejo como una tentación que Kerem no puede resistir, algo que sabe que Ande consideraría una traición. O incluso un patrón de comportamiento autodestructivo que Kerem no puede romper, como la necesidad de atención, o la dificultad para comprometerse plenamente. La frase "no quiero decepcionar a Ande" es un faro de esperanza en medio de esta tormenta. Indica que Kerem valora a Ande, que su opinión y sus sentimientos son importantes para él. Es esta tensión entre el deseo de hacer el bien y la incapacidad aparente de hacerlo lo que hace que esta situación sea tan dramática y a la vez tan relatable. Analicemos la psicología detrás de esta dicotomía. Por un lado, tenemos la parte consciente de Kerem, la que piensa, razona y siente apego: no quiero decepcionar a Ande. Esta parte está alineada con los valores de la lealtad, el respeto y el amor. Por otro lado, está la fuerza subconsciente o el impulso incontrolable que lo empuja a actuar en contra de esos valores. Es como si dos fuerzas estuvieran tirando de él en direcciones opuestas. ¿Qué tipo de situaciones podrían llevar a alguien a decir "no puedo controlarme"? La presión de la duda si Kerem duda de sí mismo, de su valía, o de la relación, puede generar una ansiedad que lo lleve a actuar de forma errática para confirmar sus miedos, aunque conscientemente no quiera hacerlo. El miedo al abandono paradójicamente, el miedo a ser abandonado puede llevar a alguien a actuar de maneras que provocan exactamente eso. Si Kerem tiene miedo de que Ande lo deje, podría intentar mantenerla cerca a través de la manipulación o el drama, sin darse cuenta de que está haciendo lo contrario. La búsqueda de validación externa si Kerem necesita constantemente validación de otras fuentes, puede caer en comportamientos que buscan esa atención, incluso si sabe que le harán daño a Ande. La incapacidad de manejar la frustración una frustración acumulada, ya sea por trabajo, por la relación misma, o por otros aspectos de su vida, puede explotar en momentos inesperados, manifestándose en un comportamiento que Kerem no puede controlar. El impacto del pasado experiencias pasadas, traumas no resueltos, o patrones de relación aprendidos en la infancia pueden tener un impacto significativo en nuestro comportamiento presente, a menudo de formas que no entendemos del todo. Es importante recalcar que la frase "no puedo controlarme" no exime de responsabilidad. Es un punto de partida para la reflexión y, si es posible, para la acción. Para Kerem, esto significaría buscar ayuda, entender las raíces de su comportamiento, y desarrollar estrategias para gestionarlo. Para Ande significaría enfrentar la difícil realidad de su situación, y decidir si está dispuesta a acompañar a Kerem en su lucha, o si la situación excede su capacidad de comprensión y tolerancia. En el contexto de una relación, esta frase puede ser una bandera roja, pero también puede ser una invitación a la empatía y al perdón, si se acompaña de un verdadero deseo de cambio. Sin embargo, la empatía tiene sus límites, y el daño causado por comportamientos incontrolables puede ser profundo y difícil de reparar. Si tú eres Kerem, o te encuentras en una situación similar, es crucial dar el primer paso: reconocer que hay un problema. La autoconciencia es el primer pilar para el cambio. Una vez reconocido, el siguiente paso es buscar la comprensión. ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Qué desencadena estos comportamientos? La terapia psicológica puede ser una herramienta invaluable en estos casos. Un terapeuta puede ayudar a identificar las causas subyacentes, a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables, y a mejorar la capacidad de autorregulación emocional. Por otro lado, si tú eres Ande o estás en una situación similar a la de ella, la clave está en la comunicación honesta y en la definición de tus propios límites. Es importante expresar cómo te sientes sin culpar, sino desde la perspectiva de tus emociones. Y sobre todo, es fundamental proteger tu propio bienestar emocional. Nadie debería vivir en constante temor de ser decepcionado o herido por una persona que ama.
La frase no quiero decepcionar a Ande también implica una esperanza implícita. Hope in the sense that if Kerem is aware of this, he also has the desire to change. This desire is the fertile ground for growth. It's the spark that can ignite a transformation. Pensemos en la vulnerabilidad que implica decir algo así. Decir no puedo controlarme es exponer una debilidad, es admitir que no se tiene el control total sobre uno mismo. Esto requiere un gran coraje, especialmente en una cultura que a menudo valora la fortaleza y la autosuficiencia por encima de todo. Pero la verdadera fortaleza no reside en no caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Y para levantarse a veces necesitamos ayuda. La ayuda de amigos, de familiares, de profesionales, o incluso de la comunidad en línea, como en este canal. La complejidad de la frase radica en la dualidad de las intenciones. Por un lado, el amor y el deseo de no herir. Por otro, una fuerza interna que parece estar fuera de su alcance. Es un dilema que muchos enfrentamos, como reconciliar nuestros deseos más nobles con nuestros impulsos más primitivos o nuestros patrones más arraigados. Para concluir, el título Kerem, no quiero decepcionar a Ande, pero no puedo controlarme, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras acciones y la complejidad de nuestras emociones. Nos muestra que detrás de cada comportamiento, especialmente aquellos que nos causan conflicto interno, hay una historia, una lucha y a menudo, un deseo de hacer las cosas bien. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta frase, desde los impulsos incontrolables hasta los miedos profundos, las presiones externas y los desafíos emocionales. Hemos hablado sobre la importancia de la autoconciencia, la búsqueda de comprensión y la necesidad de apoyo, ya sea profesional o personal. Recuerden, todos luchamos con algo. Todos tenemos nuestros demonios internos. Lo que distingue a las personas y a las relaciones es cómo abordamos esas luchas. Las ignoramos, las negamos o las enfrentamos con valentía, buscando crecer y mejorar. Espero que esta conversación haya sido útil e intrigante para ustedes. Que les haya dado nuevas perspectivas sobre las complejidades de la naturaleza humana y de las relaciones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para nosotros. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo creen que Kerem podría abordar esta situación? ¿Qué consejo le darían? Por favor, dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus reflexiones y aprender de ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien crean que le pueda ser útil. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.